Vigilantes de la Hoa le fracturaron 7 costillas. No sabían que su esposo era un seal con el dedo en el gatillo. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de álamos blancos y vecinos silenciosos. A primera vista, era un vecindario de postal. Cercas bajas, buzones alineados, niños en bicicleta. Para Julián y Camila, recién llegados desde Carolina del Norte, era la promesa de un nuevo comienzo. El seal retirado de la Marina, ella fisioterapeuta especializada en traumatología. 2 hijos, un perro mestizo rescatado y el sueño de una vida sin sobresaltos. Pero había algo extraño. La asociación de propietarios, la HOA, parecía más un organismo militar que un grupo de vecinos. En la primera semana, recibieron 3 avisos, uno por tener la camioneta de Julián estacionada en reversa, otro por malas prácticas de poda, y el último por una supuesta actividad sospechosa. Al descargar una estantería del garaje, Camila se rió, Julián no. Actividad sospechosa, repitió él sin humor. ¿Desde cuándo mudarse es un crimen? Camila quiso bromear, pero también había notado algo. El vehículo de patrullaje, que pasaba cada noche a la misma hora. Las cámaras en las esquinas, que no eran municipales. Y lo más inquietante, la forma en que algunos vecinos bajaban la voz al saludar, como si supieran que los escuchaban. A la tercera semana, algo cambió. Camila llegó del supermercado con moretones en los brazos. Decía que había tropezado con la puerta trasera del maletero. Julián la creyó, al menos quiso creerle, pero al día siguiente, encontró en su parabrisas una nota anónima. Tu esposa no debería hablar con la señora Halberd. No es seguro. ¿Quién era la señora Halberd? Camila apenas la había saludado una vez. Era una mujer mayor, de pelo blanco, que solía caminar con un bastón y unos auriculares enormes. Según los vecinos, llevaba años peleando con la HOA. Había intentado denunciar a los guardias por abuso de autoridad, pero nadie le hacía caso. Julián, con sus instintos militares aún afilados, empezó a observar. No intervenía, solo miraba. Tomaba nota, horarios, rutas, rostros. Tenía la certeza de que algo no cuadraba. Lo que aún no sabía era que ya los habían marcado, no como vecinos, sino como amenazas. Una noche, mientras los niños dormían, Camila se levantó a cerrar una ventana. Notó un destello rojo detrás del seto. Al asomarse, vio a un hombre con chaleco táctico y una linterna, apuntando directo hacia su sala. Pensó que era la policía, pero no había sirenas, no había placas. Solo silencio y pasos en la grava. Julián, hay alguien afuera, dijo tensa. Él no dudó. Caminó directo al armario, sacó una linterna táctica y bajó por la escalera trasera. Nadie, solo hojuelas en el pasto húmedo. Pero al revisar el video del timbre inteligente, lo vio claro. 3 hombres con uniforme negro, sin insignias oficiales, armados, y uno de ellos tenía el rostro cubierto. Tocaron la puerta, esperaron, y luego desaparecieron. Esto no es seguridad. Esto es hostigamiento, dijo Julián. Al día siguiente, fue directo a la oficina de la HOA. Una construcción modesta, entre 2 casas modelo. Exigió explicaciones. Nadie quiso hablar con él. Una recepcionista nerviosa dijo que no podía divulgar protocolos de seguridad interna. Esa noche, Camila se despertó sobresaltada. Creyó oír algo en la entrada. Julián bajó, linterna en mano. No encontró nada, pero en la puerta había un papel pegado con cinta. Algunas esposas no saben quedarse en su lugar. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué querían decir? Esa fue la primera vez que Julián pensó en sacar el mejor de la caja fuerte. No lo hizo. Aún no. Camila, en cambio, empezó a temer salir sola. Cambió sus rutas, evitó hablar con vecinos, instaló más cámaras. Julián reforzó cerraduras, pero no dijo nada a los niños. No quería asustarlos. Todavía creía que podía controlar la situación. La última noche empezó como cualquier otra. Cena, tarea, televisión. Los niños subieron a dormir. Camila estaba en la cocina lavando unos platos. Julián limpiaba su equipo de pesca. Fue entonces cuando sonó un golpe seco en la puerta. No un timbrazo, un golpe. Camila se asomó por la mirilla. Vio a 2 hombres con placas doradas colgadas al cuello. Uno tenía una carpeta. El otro sostenía algo que parecía una pistola de aire comprimido. Detrás una SUV negra sin matrículas. Tenía luces parpadeantes, pero no oficiales. Sí, dijo, sin abrir. Seguridad vecinal. Necesitamos verificar una denuncia. ¿Qué denuncia? No está autorizada para esa información.
Abra, por favor. Ella retrocedió. Mi esposo no está, mintió. Entonces mejor que coopere, dijo el de la pistola. Él giró sobre sus talones, corrió hacia las escaleras, y en ese instante, el marco de la puerta crujió, el pestillo reventó. Y Camila gritó justo cuando la puerta principal se hizo trizas hacia adentro. El primero en entrar fue el más alto. Tenía barba recortada y llevaba gafas de sol, de noche. A su lado el segundo sujeto empujó la puerta rota con el pie y entró sin decir palabra. Ambos llevaban chalecos negros con las palabras «Seguridad Vecinal» impresas en blanco. No eran placas reales, ni había órdenes, solo fuerza. «Alto ají, levante las manos», gritó el más corpulento, apuntando con una pistola paralizante. Camila retrocedió tambaleando, con las manos al aire. Temblaba. «¿Qué quieren? Están en propiedad privada. Lárguense. Recibimos una denuncia de conducta peligrosa. Necesitamos inspeccionar la vivienda. No tienen derecho, no tienen orden». Uno de ellos se acercó, el otro bloqueó la salida. «Está interfiriendo con un procedimiento interno de seguridad. Si no colabora, podemos usar fuerza física razonable», dijo con una sonrisa helada. La agarró del brazo. Camila intentó zafarse, pero el movimiento provocó que su codo chocara con la pared. El segundo hombre reaccionó al instante. Le propinó un golpe seco en las costillas. Ella gritó. Se dobló hacia el suelo. Tosió sangre. «Alto, no te pedí que la golpearas así», dijo el primero, aunque sin demasiada convicción. Se resistió, respondió el otro, encogiéndose de hombros. «Además, ella sabe algo». «¿Sabe qué?» La anciana, Halbert, estuvo hablando con ella. «Están juntando firmas. Quieren exponernos». Camila apenas podía respirar. Oía las palabras como si estuviera bajo el agua. Cada inhalación era como una cuchillada. Intentó gritar el nombre de su esposo, pero solo salió un susurro. Arriba, Julian se puso en pie. Había escuchado un crujido, luego otro, después un grito. Camila no obtuvo respuesta. Corrió hacia el pasillo y se detuvo en seco al ver la escena. Su esposa en el suelo, dos hombres armados dentro de su casa. La furia no le nubló la mente. Todo lo contrario, su entrenamiento lo activó como un resorte. Los hombres giraron sorprendidos. Uno alzó el taser. «No se mueva. Estamos autorizados por la JOA. ¿Dónde está la orden?», preguntó Julian sin mover un músculo. «No la necesita. Esto es un asunto interno». «Asunto interno. Esto es allanamiento». En ese instante, Julian notó algo más. El logo bordado en los chalecos. No era oficial. Tenía un símbolo parecido a una bandera, pero con estrellas mal colocadas. Un escudo de imitación. No eran policías. Eran matones. Uno de ellos dio un paso más. «Señor, si no coopera, podemos neutralizarlo». Julian retrocedió lentamente hacia el armario del pasillo. Con la mano izquierda, lo abrió sin mirar. «Dentro la caja fuerte de emergencia». «¿Qué estás haciendo?» «Ejercitando mi derecho constitucional», respondió. «No sea estúpido. Vaya la mano». Pero ya era tarde. El clic metálico llenó el pasillo. Abrió la caja. Camila en el suelo. Apenas podía alzar la cabeza. Pero lo vio. Vio cómo su esposo tomaba el mfur con ambas manos. Vio cómo cambiaba de expresión. Ya no era el padre paciente, ni el pescador aficionado. Era el operador, el hombre que había sobrevivido a 3 despliegues. El que no vacilaba. «Última advertencia», dijo Julián. «Salgan». Ya, uno de los matones levantó el arma. Ese fue su error. 6 segundos. Eso fue todo lo que duró. Julián se movió como un rayo. Disparó al primero en el muslo. Gritó y cayó. El segundo intentó huir por la cocina, pero un disparo al marco de la puerta lo obligó a tirarse al suelo. «No más», gritó Julián, apuntando con firmeza. En ese instante, se oyó una sirena lejana. «Llamaron refuerzos», murmuró Julián, mientras arrastraba a Camila detrás del sofá. La puerta aún abierta dejaba entrar aire frío. El pasillo estaba cubierto de vidrios y sangre. Uno de los hombres lloraba. El otro apenas respiraba. Una patrulla se detuvo con las luces encendidas. Pero algo no cuadraba. Solo había una patrulla y un solo agente. Un sheriff de uniforme completo. Entró con cautela. Vio el arma en manos de Julián. Vio a los hombres en el suelo. Luego vio a Camila. «¿Qué pasó aquí?», preguntó sin bajar su mano del cinturón. «Ellos irrumpieron en mi casa. Atacaron a mi esposa. No tienen placas ni autorización». El sheriff se acercó lentamente. Miró a los hombres. «Joa». Uno de ellos apenas pudo asentir.
El agente sacó su radio. Necesito unidades médicas y una unidad de asuntos internos. Inmediatamente. Julián no bajó el arma. No aún. El sheriff lo miró, luego a los hombres, luego al arma otra vez, y sus ojos iban, de la placa falsa en el suelo, al cañón del enfor. El sheriff levantó ambas manos despacio. Su voz cambió. Ya no era autoritaria, sino templada, casi suplicante. Señor, necesito que baje el arma. Solo un poco. Nadie más tiene que salir herido. Julián no respondió de inmediato. Estaba calibrando todo. La postura del agente, el ángulo de su cadera, los latidos de su propio pecho. Su entrenamiento seguía activo. La adrenalina era como fuego líquido bajo la piel. No confiaba aún, no después de lo que acababa de ver. ¿Dónde está su número de identificación?, preguntó. En mi chaleco, lado izquierdo. Mire despacio, por favor. No me muevo. Julián miró. Estaba ahí. Official, verdadero. Nombre: Deputy Ramírez, Condado de Franklin. La radio en su hombro crepitó con estática. Otro oficial en camino. Tardaría unos minutos. ¿Cómo supo que algo pasaba?, preguntó Julián sin mover un músculo. Una llamada de una vecina. Escuchó gritos. Dijo que esta casa había sido invadida. Luego se cortó la llamada. La señora Halbert. Creo que sí fue ella. Camila seguía en el suelo, jadeando con el rostro pálido y la camisa empapada en sangre. El llanto de los niños comenzaba a escucharse desde el piso superior. Julián tragó saliva. El caos tenía 1000 rostros, y ahora todos estaban en su sala. Los dos intrusos seguían inmovilizados. Uno sangraba, el otro apenas respiraba. Llame a emergencias, repitió Ramírez. Pero usted sabe cómo es esto. Si llega otra unidad y lo ven con un arma en la mano, podrían disparar antes de preguntar. Julián bajó el cañón lentamente, solo unos grados, lo suficiente para mostrar control, pero no vulnerabilidad. ¿Usted los conoce?, preguntó señalando con el mentón a los atacantes. El agente negó. No son parte de nuestro equipo. Jamás los he visto. Julián respiró hondo. Su mirada no se apartaba del más corpulento, que ahora le recueaba. Ellos dijeron tener autoridad de la JOA. Entraron sin orden. Golpearon a mi esposa. Amenazaron con armas. Todo está grabado. Señaló la cámara del salón, aún encendida. Y estoy seguro de que no es la primera vez que lo hacen. Ramírez asintió. Sacó su radio y habló. Código 44 confirmado. Sospechosos no oficiales. Solicito mando superior. Necesitamos confirmar nivel de infiltración. La palabra infiltración hizo eco en la mente de Julián. Porque eso era. La JOA no tenía guardias de seguridad. Tenía una milicia vecinal. Uniformada, armada, sin control legal. Y nadie lo había detenido. El sonido de otra patrulla rompiendo el silencio de la madrugada lo sacó de sus pensamientos. Las luces rojas y azules llenaron la sala con parpadeos erráticos. 2 oficiales más entraron, esta vez con protocolos claros. Manos visibles, tono neutral. ¿El arma?, preguntó uno. Julián la colocó en el suelo, la empujó con el pie, luego alzó las manos. No disparó sin razón, dijo. Nadie discutió eso. Mientras los paramédicos atendían a Camila, los oficiales esposaron a los 2 atacantes. Uno trató de hablar. Tenemos derecho, estamos autorizados por el reglamento vecinal. Uno de los agentes lo miró con incredulidad. El reglamento no permite fracturar costillas, amigo. Camila fue llevada de inmediato al hospital más cercano. 7 costillas rotas, un pulmón perforado y hematomas internos. Estuvo al borde del colapso. Julián fue llevado aparte para declarar. No fue arrestado, pero sí interrogado. La línea entre defensa y agresión es delgada cuando llevas un enfor en los brazos. Pero lo que marcó la diferencia fueron los videos. Todos, desde la cámara del timbre hasta la del salón. Grabaciones que mostraban sin lugar a duda. Camila fue atacada. La entrada fue forzada. Las placas eran de plástico. Una semana después, el jefe del condado dio una rueda de prensa. Ningún civil está por encima de la ley. La violencia no puede disfrazarse de seguridad privada. Estamos investigando los vínculos entre estas personas y la junta directiva de la JOA. Pero dentro del vecindario, el ambiente cambió. Los vecinos ya no calaban. En los grupos de WhatsApp, comenzaron a circular fotos de patrullas ilegales, listas de incidentes sin reportar y testimonios de acoso. Algunos decían haber pagado multas en efectivo a cambio de no ser visitados por los inspectores nocturnos. Uno de los atacantes tenía antecedentes por agresión en otro estado.
Otro había sido despedido de una empresa de seguridad privada. Ninguno estaba certificado, y aún así, la junta directiva los había contratado bajo un contrato verbal de apoyo vecinal. ¿Vecinal?, dijo Julian en una entrevista radial. Eso no era vecindad. Era una operación encubierta de intimidación. Solo faltaba que cobraran impuestos. Y tenía razón. Días después, los registros contables de la JOA mostraron transferencias anómalas, pagos en efectivo, contratos falsificados. El presidente de la junta desapareció del radar. ¿Qué harías tú si la organización que debería cuidar tu casa resulta ser tu amenaza más peligrosa? Dímelo en los comentarios, porque esta historia apenas empezaba a respirar. 3 días después de la recuperación de Camila, un abogado especializado en delitos civiles los contactó. Había visto el caso en televisión. Y tenía información. No es la primera JOA que hace esto, dijo. Hay un patrón nacional. Y alguien está financiando este modelo. Julian apretó los puños. Entonces vamos a romperlo. Y esa noche, mientras recogía las armas para entregarlas temporalmente al condado como parte de su declaración oficial, escuchó un golpe en la puerta trasera, fuerte, sólido, una sola vez. Se acercó con cautela, miró por la rendija. Era una mujer. Pero no cualquier mujer. Llevaba un uniforme, otro parche, y en la mano sostenía una carpeta negra. Julian abrió la puerta lentamente. La mujer no se movió. Tenía la espalda recta, el mentón alto y una expresión que no decía ni sí ni no. El parche en su brazo era distinto. Oficial. Departamento de Justicia del Estado, no local. ¿Julian Reyes?, preguntó. Sí. Soy la inspectora Vargas, División de Crímenes Cívicos. ¿Podemos hablar? Él asintió y la dejó entrar. El living room tenía marcas de lo ocurrido. Aunque lo habían limpiado, la energía no se había ido. Camila descansaba en la planta alta. Los niños estaban con su abuela. Julian y su hogar seguían en modo defensa. La inspectora Vargas abrió la carpeta. Documentos, fotos, mapas. Esto no fue un incidente aislado, dijo sin rodeos. La JOA de su vecindario pertenece a una red más amplia, un consorcio privado que usa juntas vecinales como fachada para ejercer control social, extorsión, vigilancia, coerción. En algunos casos, incluso desplazamiento forzado de propietarios incómodos. Todo amparado en reglamentos internos. Es una operación meticulosa. Julian la observaba con escepticismo, pero luego vio una de las fotos, la misma SUV negra que irrumpió en su casa. Frente a otra vivienda, en otro estado. ¿Cuántas hay?, preguntó. De momento, tenemos 27 asociaciones bajo investigación, 3 demandas abiertas, la suya podría ser la 4ª, y potencialmente la más fuerte. Camila bajó por las escaleras envuelta en una manta. Al ver la carpeta, su rostro se endureció. Queremos ir hasta el fondo, dijo. No por venganza, sino para que esto no le pase a nadie más. La inspectora asintió. Dejó 2 copias del expediente. Una para su abogado, otra selada con el nombre del fiscal regional. En los días siguientes, el caso escaló. Medios locales y nacionales cubrieron la historia. Se viralizó un clip de Julian hablando en la audiencia pública del condado. No me interesa destruir una organización. Me interesa salvar comunidades de manos invisibles que actúan como dueñas de todo. La JOA fue intervenida, la junta directiva destituida, varios exmiembros enfrentaron cargos por asociación ilícita, extorsión y suplantación de funciones públicas. Uno de los detenidos intentó negociar una reducción de condena a cambio de información. Confesó que recibían entrenamiento táctico en instalaciones privadas financiadas por un fondo inmobiliario. ¿Un fondo?, dijo Julian al oírlo. Entonces esto es más grande. La demanda civil procedió. La familia Reyes recibió compensación, aunque tardía. Pero no fue eso lo que buscaban. Su objetivo era encender una alarma nacional. Y lo lograron. La inspectora Vargas fue llamada a declarar en el Congreso Estatal. Julian también. Camila escribió una carta que fue leída públicamente. Decía: me partieron las costillas, sí, pero también rompieron la fantasía de que la amenaza siempre viene de afuera. A veces el enemigo te da la bienvenida con una sonrisa, te ofrece un folleto, y se mete en tu casa sin permiso. El vecindario cambió. Ya no había camionetas negras, ni rondas nocturnas. Los vecinos comenzaron a hablar entre sí de nuevo. Sin miedo. Se formó un nuevo comité, esta vez sin poder coercitivo. Solo diálogo y cooperación real. La señora Halberd, la anciana que hizo la primera llamada al 911, fue homenajeada en una ceremonia local.
Agradeció, sin discursos, con lágrimas contenidas. Luego miró a Julian y le dijo: «No todos saben cuándo es tiempo de abrir fuego. Pero usted supo, y lo hizo por ella». Él no respondió. Solo asintió, con humildad y respeto. 3 meses pasaron. Una tarde, mientras Camila cuidaba el jardín, se oyó otro golpe en la puerta. Esta vez suave, casi cortés. Julian abrió. Un hombre de traje, con una identificación colgando del cuello. «Señor Reyes», dijo, «represento a un grupo de ciudadanos que busca reformar las leyes de asociaciones residenciales en el estado. Queremos que usted encabece una iniciativa. Su experiencia, su caso, nos da fuerza». Julian lo miró. Luego miró hacia su casa. Camila, los niños, el perro dormido en el porche. Suspiró. «No busco fama», dijo. «Lo sabemos, buscamos verdad. Entonces cuenten conmigo», y esta vez no hizo falta abrir ninguna caja fuerte. Cierre reflexivo. Julian no fue un héroe porque supiera disparar, lo fue porque supo cuándo hacerlo. ¿Y por quién? Camila no fue víctima. Fue la voz que gritó en la oscuridad, lo suficiente para que alguien la escuchara. Y su vecindario aprendió que el silencio, también, es una forma de complicidad. La justicia no siempre lega con uniforme. A veces tiene rostro de padre y manos dispuestas a proteger.